y bienvenidos a un nuevo episodio de Deep Tech Talks. El día de hoy en el Deep Tech Talks tengo un gusto de recibir a un gran amigo, a un colega, a un referente en el mundo contable y emprendedor, Marco Padilla, que mejor conocido como Marco Money. Les comento un poco de él antes de irnos directo a las preguntas. Es que Marco, fundador y CEO de SmartKeep, es una firma que ayuda a startups y empresas pequeñas, medianas, grandes, porque ha estado con todo tipo de empresas, a que puedan gestionar su contabilidad, formalizarse en los Estados Unidos, cumplir con impuestos y escalar con una planificación y solidez financiera. A lo largo de la trayectoria ha apoyado a cientos de negocios, posiblemente miles de negocios, a estructurarse financieramente, a crecer con control, a cumplir regulaciones internacionales, porque escuchen, empresas que están buscando expandirse, esta entrevista les interesa, porque hoy hablaremos con él no solo sobre los números, sino de la estrategia contable y financiera como apalancamiento, como palanca de crecimiento, esos retos regulatorios que viven todos los startups o productos tecnológicos, porque Marco está muy informado con esto, cuáles son los pasos para una internacionalización robusta y buenas prácticas para estos emprendedores. Son varias cosas, hoy va a estar bueno. Marco, welcome, bro. La candela, mi querido Joel, hermano, encantado de formar parte de este espacio. Teníamos tiempo ahí coordinándolo. Me parece muy positivo todo lo que se está haciendo por el ecosistema. Y mira, hermano, venimos acá a entregarles la salsa. Tú sabes que es algo que nos gusta hacer nosotros. Menos mal que arrancaste, porque yo ya estaba a punto de decir bienvenidos al Parque Money Podcast. Ahí pronto se tendrá el crossover entre podcast, pero sí, nosotros, vamos a decir, de una manera bien silenciosa, nos hemos ido metiendo en el ecosistema. A mí me gusta lo que hacemos con SmartKeep, la empresa de la que soy CEO y founder, cumple ahorita su 7º año de fundada. Me gusta llamarlo acompañamiento financiero, ¿ok? Como bien saben, nosotros arrancamos un poco disparando en todas las direcciones a ver qué se pegaba cuando empezamos a trabajar nuestro modelo de servicio, y la verdad es que nos hemos conseguido con el ecosistema startup, ¿no? Algo con lo que quizás no se definía de esa manera como tal, hasta que no hubo todo este tema de community building. Ahorita vamos a decir que está bien nichado, está bien claro, es algo que nos alegra muchísimo, que nos permite llegar a más gente, impactar a más gente, pero es donde está nuestro corazoncito, ¿no? Sé que suena trillado, pero es como que de emprendedores para emprendedores. Totalmente. Y me encanta que además hablemos de eso porque particularmente lo que me encanta que estés aquí, Marco, es que tienes esa visión financiera también de Corp, porque también entiendes mucho ese mundo y ahorita cómo es aplicado realmente a startups, a productos financieros, a productos tecnológicos que carecen a veces de esta estrategia financiera, de la estrategia de crecimiento, carecen de estructura y de planificación legal. Y yo quiero que nos ayudes un poco con eso, en ese acompañamiento financiero que ofreces a muchas empresas. Y que me gustaría empezar siempre por los fuck ups. Es decir, desde la experiencia con miles de negocios que has asesorado, que has acompañado, bro, ¿cuáles han sido como esos errores, esos patrones de errores que has visto en startups o en productos tecnológicos más comunes que suelen cometer y cómo les impacta a largo plazo? Porque seguro te llegan a ti cuando ya están en un momento de crisis y que, Cuando bro, la bueno, cagué, ayúdame. Cuéntame. exacto. De hecho, mucho de lo que nosotros recomendamos en las etapas iniciales es visitar a contadores y abogados, sobre todo en la manera en la que nosotros lo hacemos con nuestros clientes. Yo soy totalmente pragmático en términos de, no necesitas una estructura en Delaware todavía, pero cuando estés en este punto, cuando el producto esté listo, cuando estés saliendo al mercado, llámame y vamos a irlo monitoreando. Y cuando sea prudente la inversión, hacemos la inversión del registro. Ahí para conectar un poco y que la audiencia se vaya ubicando en tiempo y espacio. Nosotros trabajamos con empresas norteamericanas, solo trabajamos con empresas norteamericanas, pero dentro del ecosistema startup apoyamos a Latino Founders en su proceso de soft landing en los Estados Unidos. Ya hablamos de que aquí se van a cruzar un poco de términos y un Spanglish, pero yo les voy a explicar, es básicamente tener las estructuras norteamericanas listas, tanto para temas operativos como para temas de levantamiento de capital. ¿Qué pasa? Es prácticamente un estándar en la industria y para los inversionistas profesionales solo invertir en corporaciones en Delaware. ¿Por qué? Porque esto tiene una serie de implicaciones en términos fiscales, en términos de impuestos, les da a ellos un nivel de flexibilidad y prácticamente un exit tax free, ¿no? Eso es a lo que siempre están apuntando los VCs, los inversionistas profesionales, ¿no? A nivel de FOCOPS, mira, es importantísimo, como les decía, irse asesorando desde los early stages. Ahorita me parece que no hay excusa con la inteligencia artificial, no hay excusa con la cantidad de eventos, con la cantidad de founders que comparten cosas, con la cantidad de espacios como el de Joel, como el mío, Deep Tech Talks, el Marco Money Podcast, donde ustedes, coño, pueden irse educando de una manera soft y saber más o menos
cuáles son las señales que activan. Mira, el momento en el que tengo que utilizar una estructura en Delaware, el momento en el que necesito hacer una ronda de levantamiento de capital. Eso desde estar medido y ser conocimiento súper, súper público está ahí, ¿no? Efectivamente, a veces es una lástima y creo que esto es lo mismo que lo conecta en el ecosistema. O sea, los founders que llegan a rondas de financiamiento y tienen desastres fiscales, la mayoría de los fondos ahorita que quieren evitarse problemas hacen su due diligence, revisan las compañías. De hecho, nosotros trabajamos mucho con fondos de inversión también y ellos nos piden que revisemos los casos. Mira, Marco, cuéntame cómo está esto. Y a veces llegan ya founders con multas de $25,000. Y eso a veces puede ocurrir por desconocimiento o por pasarte un día en una fecha de declaración. ¿Qué pasa? Por muy fuera de control que estén las cosas, todo tiene solución. Uno de los elementos también de la regulación norteamericana es que primero es bastante intimidante, ¿no? Primero la barrera del idioma ya es algo que existe, todo este tema de nueva administración que suena bastante retador, algunos temitas, los temas políticos, los temas tarifarios, o sea, hay cierto nivel de agresividad, ¿no? Vamos a decir, en Sí. el mundo de los negocios ahorita y en todo lo que tiene que ver con cumplimiento. Pero la verdad es que la regulación norteamericana es bastante flexible, es bastante empática, hay muchísimos recursos a los que nosotros podemos acudir y otra de las cosas que identificaste muy bien es que esto tiene que venir acompañado de apoyo legal. Yo me atrevería a decir, y yo se lo digo a todos mis partners abogados, somos una llave buenísima. Otra de las razones por las que estamos muy metidos en el ecosistema startup es porque nosotros tenemos un partnership SmartKeep con la firma de abogados de startup más grande de Colombia, que se llama Philo, y tenemos un joint venture que se llama Philoscape, ¿ok? Y es como un producto todo en uno legal y financiero. En esas mismas líneas a nosotros nos ha permitido trabajar y asesorar startups de Y Combinator, de Rockstar. Hemos trabajado con los Bilbao, los de Rappi, o sea, estamos muy metidos en el ecosistema. Y mira, esa es mi recomendación a todas las personas que están buscando emprender, sobre todo emprender con el equipo adecuado. Siempre lo decimos, asesórate bien. Y las personas que están en el ecosistema para sumar y los profesionales que están en el ecosistema para sumar, nos vamos así como decimos en Venezuela, no te van a partir el brazo. De hecho, hay muchos Sí, sí. clientes que vienen y me dicen, yo quiero mi empresa lista, mira, aquí está todo, dime cuánto es. Yo le digo, espérate un momento, vamos a trabajar en el producto, avísame cuando tengas un poco de tracción, yo quiero ver, les digo, pichéame, yo les doy feedback del pitch, independientemente de que eso no tenga nada que ver con mi trabajo, pero los trato de ubicar en tiempo y espacio y obviamente identificar cuando es oportuno hacer la inversión a nivel de estructura legal y financiera. Que creo que esa es la gran diferencia entre el acompañamiento financiero y el acompañamiento legal en este joint venture que han creado versus una asesoría puntual, ¿no? Hay una gran diferencia. Hay algo que dijiste que estoy seguro que todas las personas que siguen acá viendo este video están diciendo, ¿qué pasó con el pana de la multa de los $25,000? Necesito escuchar esa historia y cómo resolvió ese pana este meollo. Cuéntame, en estos casos, porque estoy seguro que más de uno le levantó una bandera roja de decirle, ya va, por darte un ajá, exacto. Probablemente lo están viendo en este momento y están diciendo, yo no sé si eso realmente me toca a mí. Yo, por cierto, no pagué los impuestos del año pasado. ¿Será que tengo que pagar $25,000? ¿Qué pasó en ese caso? Échame esa historia, sin nombre y sin apellido, pero échame esa historia de cómo fue y cómo lo resolviste. ¿Cómo lo resolvió Mira, esta empresa y qué tuvieron que hacer? son varios casos que se nos han presentado en esas líneas, ¿no? Desde, vamos a decir, los primeros casos es que ya vienen tardíos y sin haberla presentado y empiezan y que, Marco, y si me pongo al día, pero a mí no me ha llegado la multa, y si me pongo al día me llegará la multa. Yo le digo, mira, ninguna persona seria te va a recomendar que no te pongas al día. Eso no es una recomendación seria. O sea, eso Exacto, no es una exacto. opción. Pero en los casos en los que ya llegan con su multa, y hablamos un poco sobre lo empático que es la regulación norteamericana, dentro de los elementos Ujú, de la defensa para este tipo de penalidades, algo que existe una dinámica que se llama First Penalty Rebate. Y es ok, que cuando tú estás empezando a hacer negocios, obviamente no tienes las cosas lo suficientemente claras, puede que cometas ciertos errores, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos en nombre de nuestros clientes es que nos comunicamos al IRS, ¿ok? Les decimos, mira, acabamos de recibir este cliente no fue debidamente asesorado, ahorita está bajo nuestra tutela, mira, simplemente fue un tema de desconocimiento, él tiene esta penalidad ahora, necesitamos que la elimines, ¿no? Ellos normalmente lo que hacen es revisar y asegurarse de que el cliente no ha tenido faltas anteriores, de que efectivamente es su ok, primera falta. Y tú por tu correcto. primera falta puedes acudir a este recurso y ellos te levantan la multa. Ese es como el más común, ¿no? Vamos a decir con la gente que mete la pata arrancando. Sí, ¿Qué claro. ocurre en otras figuras? Nosotros a veces los apoyamos con el tema de los tiempos y a veces nos apoyamos de temas de desastre. Por ejemplo, el Ok, tema de los huracanes a nosotros nos da espacio, COVID nos da espacio.
Entonces jugamos con las regulaciones en donde están ubicados los clientes y le decimos, mira, yo quiero utilizar los tiempos de extensión por huracán. Y si hay alguna vamos a decir, algún argumento válido a nivel de desastre natural o de algo que haya ocurrido en esas líneas que no está necesariamente relacionado al cliente, nosotros aprovechamos esos recursos y se levanta la multa. Y el tercero, y no menos importante, es el tema de las causas probables, ¿ok? Que a veces sí ocurre. O sea, yo he tenido clientes, incluso me ha pasado con clientes, o sea, tuve un cliente que estuvo enfermo de cáncer y cuando acudió a nosotros, él estaba en pleno proceso de terapia. Me dijo, mira, Marco, yo estoy en este proceso, me tienen aturdido diciendo que me van a confiscar bienes, etcétera, etcétera. Necesito que te comuniques. Yo ahorita no tengo cabeza para esto. Nosotros, efectivamente, a través del tema médico, nos permitimos de que a él les dieran prórrogas, todo su caso se puso en revisión. Como te comentaba, ¿no? Yo creo que en resumen, los tres casos que creo que pueden englobar la mayoría de las situaciones nos dan a entender de que si te asesoras de la manera apropiada, si buscas ayuda, que eso es una de las cosas más importantes, porque te sorprendería yo la cantidad de personas que vienen, yo les explico el proceso, confunden, y lo otro que siempre ocurre es que confunden declarar con pagar. Hay muchas dinámicas y hay muchas estructuras en las que quizás las operaciones no son tributables en los países de residencia o las empresas se utilizan solo con fines financieros o solo con fines de levantamiento de capital, quiere decir que no tienen operaciones comerciales, por lo tanto Correcto. no tienen ganancia y por lo tanto no pagan impuestos. Entonces la gente confunde eso con que no tiene que mandar una declaración, ¿no? Entonces Para me que dice, "Ah, quede me bien vas a claro. cobrar, y me dice, tú me vas a cobrar ese poco de plata por mandar una declaración con ChatGPT. Y yo dije que, bueno, que yo sepa, ChatGPT todavía no transmite al IRS directamente, no creo que lo haga tampoco, pero sí, o sea, eso es lo que cuesta nuestro acompañamiento. No es solamente preparar una declaración, pues yo siempre se lo digo a los clientes, yo le digo, puedes agarrar y, ¿sabes? Sentarte, sobre todo founders y emprendedores que son personas extremadamente autodidactas. Te aseguro que vas a llenar la declaración, la puedes mandar tú por correo. Eso sí, no tienes una línea de defensa, que es otro de lo que hacemos en muchos de los casos. Nosotros en muchos de los casos, como quien dice, nos lanzamos nosotros under the bus. Yo digo que Exacto. fue un error mío y no un error del cliente. Le digo, mira, yo cometí un error de X, Y, Z. Y por nosotros ser profesionales que estamos al servicio de los entes regulatorios y de los clientes, pues ellos nos dicen como que, bueno, tranquilo, no pasa nada, y le quitan la penalidad al cliente. O nos marcan un strike a nosotros, cualquiera de las dos. Bueno, dice, ponte Exacto. tu negativo. Exacto, sí, 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 total. Claro, asume cierta responsabilidad porque tienes también ciertas herramientas para poder entrar en ese terreno de negociación que el cliente no tiene. Entonces, sí, lo puedes hacer por tu cuenta y envías tu correo porque probablemente puedes investigar hacerlo, pero ¿qué pasa o what if si llega un correo de respuesta con algo que no sabes manejar e igualmente vas a tener que acudir a Marco Money y preguntarle, papá, por favor, Smart Keep, ¿cómo me pueden ayudar? Porque en verdad quise hacerlo solo, pero me estoy dando cuenta que no es que sea fácil o difícil, porque sino que no es tu área, No es tu área. Ojo, y tu acá área. entra en juego el tema de las licencias. Nosotros le pagamos dinero al fisco, porque cada vez que vamos a renovar una licencia, se les paga a Supuesto. ellos, los servicios de e-filing, el tax software. O sea, nosotros hacemos negocios con los entes regulatorios. Nosotros somos un jugador que está, vamos a decir, somos un intermediario dentro de la jugada. A ellos les conviene tener, vamos a decir, ser condescendientes y ser empáticos con los profesionales, porque coño, uno está al servicio del cliente, uno educa al cliente, uno hace que el cliente pague los impuestos y por eso uno también tiene ciertos perks, ¿no? Al igual que uno acude a recursos a los que los clientes no pueden acudir y uno ya sabe cuáles son los trucos y cuáles son los espacios, porque muchas veces esto puede ser un escenario válido, ¿no? Los clientes y que, bueno, Marco, me quiero presentar, voy a ir presencialmente a una oficina. La gente a veces se estresa mucho con el tema de los tiempos. Okey. Le digo, mira, tu caso funciona en una división de impuestos que no es de conocimiento general. Si tú te acercas a una oficina, de hecho a nosotros nos pasa, de todo lo que nosotros intermediamos se manda a Cincinnati. La gente se quiere presentar a una oficina en Florida y te va a atender alguien de atención al cliente que no va a tener la mínima idea de cómo se soluciona tu tema. Así que manda una carta a esta dirección y son entes que están understaffed ahorita, ¿ok? No sé si las personas están al día con lo que está ocurriendo a nivel de la administración actual dentro de los Estados Unidos, Y lo pero la entiendo. verdad es que son organismos que están buscando automatizarse. No sé si vieron, bueno, claro que sí, todo lo que ocurrió con Dodge. O sea, los que entienden, los que saben quién es Elon Musk, el trabajo que estuvo haciendo Elon Musk para el gobierno norteamericano, están yendo como en una vía de automatización y bueno. Para los que han trabajado con inteligencia artificial, tienen compañías y han hecho procesos de adopción y de implementación, entienden que no es algo que ocurre de un día para otro,
sí están buscando automatizar, eliminar el trabajo repetitivo humano, que también está abierto a mucho margen de error, y la mayoría de los entes gubernamentales están a un 40%, tienen un 40% del personal que deberían tener. Entonces los tiempos son unos retrasos increíbles y es mucho de lo que nosotros aprovechamos, ¿no? Y a veces nos pasa con las extensiones, muchas de las multas son erróneas por extensión, por temas de extensión o pago. Y es que ellos no registran los pagos, no les llegan. Yo mando correos con estas cantidades de papeles y yo le digo como que viejo, mi carta dice prácticamente que si se te traspapeló, eso es un problema tuyo interno, quítale la multa a mi cliente. Entonces ya no te pueden decir nada, simplemente remueven las penalidades. ¿Qué crees que sucede aquí? Creo que he recibido casos y lo he escuchado en los eventos, en los últimos eventos de startups en Caracas. Preguntas respecto a si hay un tipo de contabilidad o de trato especial con startups tecnológicos versus empresas tradicionales, si hay algún tipo de declaración que es adicional, que uno tiene cosas más deducibles, pero nuestros márgenes son diferentes, entonces tengo que declarar más porque me estoy llevando más, pero ¿cómo hago entonces para tener una estrategia fiscal para, o tributaria, dicho, para poder apoyarme de alguna manera en que yo pueda reducir esa declaración y ese pago de impuestos? Porque bueno, si soy una empresa tecnológica, naturalmente de repente mis gastos son menores y mis profits son o mis márgenes son mayores. ¿Qué tipo de estrategias tributarias le recomiendas a productos tecnológicos? Si es que existe alguna y si existe alguna diferencia entre un negocio tradicional y un startup, ilústranos un poco con eso. Totalmente, totalmente. La verdad es que sí existen, ¿ok? Lo primero son los créditos de Research and Development. Si tú estás implementando en desarrollo tecnológico, tú tienes acceso a unos créditos fiscales. ¿Qué es lo importante de los créditos? Vamos a decir, hoy vamos a una clase rápida aquí de contabilidad, Claro. ¿no? Tenemos los El ingresos, Marco ¿no? Money Show en el Deep Tech Talks, papá. Presten atención y cojan lápiz y papel. Tenemos los ingresos, ¿no? A los ingresos tú les restas tu costo y tus gastos y eso te da una ganancia. Tú normalmente pagas impuestos un porcentaje sobre la utilidad o sobre la ganancia, ¿correcto? Cuando tú tienes gastos deducibles, es decir, los pagos de salario, eh, el software que pagas, el salario de los founders, todo eso es deducible al ingreso, quiere decir que se lo restas al ingreso y luego se hace el cálculo de impuestos. Los créditos aplican sobre el monto a pagar, quiere decir que luego de que tomas la ganancia, lo multiplicas por la tasa, da el impuesto a pagar, los créditos aplican justo a ese monto. Entonces se llaman créditos de Research and Development, van a depender de lo que se invirtió, en qué se invirtió, pero eso es uno de los elementos que muchas personas no saben, pero son deducciones a las que puedan aplicar. Lo importante es que ustedes estén muy claros a nivel de estrategia, en dónde operan, dónde se está reportando la operatividad. Para eso en los Estados Unidos tiene un término que se llama Effectively Connected Income, que es ingreso efectivamente conectado, pero conectado con la regulación. Vamos a poner un ejemplo, si tú, la política de Amazon, si tú despachas en un estado, pagas impuestos en ese estado. Eso es como algo que se ha aterrizado así, ¿no? Entonces, es una de las cosas que los founders tienen que tener delimitadas a nivel de estrategia. También a veces me consigo founders que pagan impuestos en dos países, unas locuras. Y que bueno, pero si le sobra el money, venía Marco Money, ¿no? Eso es otro de los errores, vamos a decir, yendo al contrario, hay clientes que no quieren pagar impuestos en ningún lado, hay unos que pagan en dos regulaciones al mismo tiempo y eso tampoco es apropiado. Entonces creo que el primer elemento es ese, tener la estrategia muy clara. Luego es en donde vienen cosas como los créditos de Research and Development, ¿no? Um, hay otra cosa que ocurre, sí, ocurre en startups, ¿ok? Que es un beneficio a los small businesses. Cuando tú Ok. tienes participación en pequeñas corporaciones, que mucho es lo que, vamos a decir, lo que a esencia son las startups en early stages, cuando tú haces esas inversiones y las mantienes por 5 años, tú puedes aplicar un beneficio, ¿ok? De Small Business Stock, que es la participación, paga impuesto al valor nominal, ¿ok? Y a la valoración que tiene en ese momento. Y si luego la valoración de esas acciones en ese startup se multiplica por 1000x, tú no tienes que pagar impuestos sobre eso. Esa es una de las razones que existe detrás de por qué los inversionistas profesionales solo invierten en Delaware Corporations, ¿ok? Es por el Small Business Stock Benefit. Qué espectacular, nos diste tres. Yo creo que tres estrategias muy valiosas. Debes de tener unas 20 más bajo la manga, pero me encanta que ya hayas compartido tres con toda la audiencia de hoy. Coño, y Repito, esas son tres que aplican para todo, ¿ok? No para casos específicos. Así que anótenlo ahí, aquí tenemos, estamos soldando la salsa. estamos soltando la salsa secreta. Small Business Stock, me dijiste, que se Es llama Small esto. Business Stock Benefit. Ok, Small Business Stock Benefit.
Hago un recap rapidísimo y porfa corrígeme acá porque creo que es importantísimo que la gente se lleve estas tres estrategias. Lo primero que es en el caso de que de algunos startups, pues te puedes aplicar estos créditos de Research and Development que les puede ayudar mucho también a poder disminuir el pago de impuestos. Segundo, Créditos son créditos. son créditos, correcto. Si son créditos que lo voy a reducir sobre No para pagar. el monto a pagar, correcto. Luego tenemos los effectively connected income, que hay que tener que estar muy pendiente de, dependiendo del tipo de startup que tienes y dónde estás operando y teniendo clientes, pues dónde realmente es la declaración. Creo que eso es muy importante tenerlo Sí, en porque cuenta. Y puedes de pagar impuestos a no pagar nada. brother, no le huyas al tío Sam, que el tío Sam te va a conseguir. Literalmente. Y lo tercero es Small Business Stock Benefit, que es particularmente la manera en la que los inversionistas profesionales o la razón por la cual solo invierten en corporaciones en Delaware, porque les permite que aún haciendo un 100 o 1000X, pues no pagas o pagas muy pocos impuestos sobre este beneficio que estás obteniendo. Y probablemente la razón por la que vemos a Too Many Startup Millionaires también y de estos investors, porque realmente, Totalmente. Es como si lo que hace la regulación norteamericana es, es incentivar, ¿ok? Y retribuir el riesgo que están asumiendo estos inversionistas profesionales de poner ese dinero en empresas en etapas muy tempranas donde su, vamos a decir, la posibilidad de que fracasen es bastante alta. Entonces ellos básicamente están premiando ese riesgo que asumen y te dicen, ok, me pagas los impuestos sobre la valoración que tiene ahorita que estás invirtiendo y al momento de tu exit no vas a tener que pagar nada. Oh, esto tiene una cantidad de condiciones, ¿no? Creo que la más relevante es que las mantengan la inversión al menos por 5 años, pero es un beneficio increíble. por supuesto, y algo que ellos asuman el riesgo, los bancos americanos no lo tienen que asumir y por ende te doy un reward en caso de que te vaya bien, en caso de que no, bueno, mucha suerte. Tax free. Tax free, exacto, tu pérdida es tax free, no te preocupes. Eh, una pregunta, ¿qué tipos de, aquí yéndonos a la planificación financiera, que nos ha hablado mucho del tema también, sobre todo, hablo mucho del tema tributario porque siento que es donde existe más desconocimiento, sobre todo en los latinos founders, o sea, siendo muy honesto. Y voy con dos preguntas. La primera, que me parece importante porque muchas personas que van a ver esto, en efecto, son latinos, aspirantes a crear un startup, muchos que están ya dentro del mundo tecnológico, como consultores, como developers, como líneas de liderazgo dentro de startups, pero no necesariamente los founders que ya tienen un startup exitoso son los que están viendo este podcast. Entonces, dicho esto, me dices que mira, tú ayudas a esas empresas realmente que están constituidas en Estados Unidos o ayudas a latinos founders a constituirse en Estados Unidos. ¿Cuál es Correcto. la importancia de que cualquier startup que esté fundado en cualquier país de Latinoamérica, Venezuela, Colombia, Perú, Chile, esté registrado en Estados Unidos? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y cómo le afecta en un futuro en el crecimiento? Por supuesto, por supuesto. Ahí agregaría varias cosas y es algo donde nosotros nos estamos ampliando ahorita, SmartKeep, y es con el apoyo a los founders a nivel de fundraising, no solamente de estructura, sino que a medida que nos relacionamos con fondos, con ellos, vemos mucho pipeline, el ejercicio se está manejando en la otra dirección. O sea, estamos conectando founders independientemente de dónde estén corriendo sus startups. ¿Qué va a pasar? Cuando se relacionen con nuestra gente, la conversación probablemente termine en ten tu estructura en Delaware lista, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, como lo conversábamos al principio, ya prácticamente es un estándar, entonces ya muchas personas lo asumen sin entender cuáles son las razones o los motivos, ¿no? Lo primero es que absolutamente todos los fondos y todos los inversionistas, por temas de facilidad, y acá yo creo que no solamente el Small Business Stock Benefit, sino también las facilidades que ofrece el sistema financiero norteamericano, permiten que los Estados Unidos sea una plaza en la que todos podemos interactuar, ¿ok? Desde las personas que tienen un proveedor en China de bienes hasta un freelancer que ofrece servicios, tiene maneras con un neobanco de tener una cuenta norteamericana, ¿no? Entonces, vamos a decir que el primer elemento es la operatividad y la funcionalidad en lo financiero, ¿ok? Luego, el segundo elemento detrás de las cortes en Delaware y por qué Delaware es tan mercadeable, ¿ok? Nosotros incluso, nuestras oficinas principales pues están en el estado de la Florida, en la ciudad de Miami, pero SmartKeep tiene licencia, oficina y representaciones en Delaware. ¿Por qué? Porque es en donde se maneja, es el top 2 de nuestros clientes y es en donde están todos los de startups. ¿Qué ocurre en Delaware? Bueno, Delaware es un estado que está especialmente preparado para la mediación de conflictos, ¿ok? Porque nos ha tocado en varios casos, pero le voy a poner un ejemplo. En el estado de la Florida yo tengo un problema con mi socio.
o tengo un problema con un cliente y vamos a ir a corte a disputarlo. Para yo poder hacer un manejo expedito en mi caso, es decir, para que a mí me atiendan en una corte en los próximos 3 meses, tú tienes que invertir 70 a 100 mil dólares para que te atiendan. Mientras que en el estado de Delaware, las dinámicas, los tiempos de respuesta, las mediaciones previas a ir a corte son muchísimo más eficientes. Entonces, ese es el verdadero motivo o el motivo principal. Y obviamente es algo pro inversionista, ¿no? Todos los estados, Claro. dependiendo de cómo estén alineados política, ideológicamente, cómo esté estructurado su sistema de justicia, tienden a tener inclinaciones o a beneficiar a veces más a los colaboradores o a los empleados, a veces más al Estado. Delaware es pro Claro. inversionistas, pro empresarios. Ellos dicen, este es el sitio donde vamos a cuidar sus intereses, traigan su plata para acá y si hay algún problema, pues nosotros nos encargamos de mediarlo de una manera eficiente, de una manera efectiva. Qué espectacular. Tenemos la operatividad y tenemos la mediación de conflicto, las razones por las cuales empresas en US, a nivel de escalabilidad, a nivel de infraestructura o de crecimiento e internacionalización, como tú dices, estos dos elementos te ayudan a blindar la operación y permitirte las bases para la escalabilidad, ¿no? Independientemente, y te pregunto Y esto, es independientemente de que si era un startup en Chile, la escalabilidad, Joel, o sea, para escalar vas a necesitar hacer una ronda de levantamiento de capital y en Delaware es en donde se entienden todos los fondos, donde se entienden todos los inversionistas profesionales. Un fondo, podemos hablar de un mercado startup en un país, Brasil, por ejemplo. Brasil tiene todo, Brasil tiene su sistema financiero, tiene sus propios fondos, todo. Sus fondos se manejan con estructuras norteamericanas. Los fondos brasileños se manejan con estructuras norteamericanas. Todo el mundo se maneja con estructuras norteamericanas. gracias por responder esa pregunta, que era lo siguiente que te iba a preguntar, como que independientemente del país en el que estés, uno está atado de alguna manera a estructuras americanas. Y bueno, si me dices que Brasil, que es uno de los ecosistemas de startups además más avanzados de Latinoamérica, los fondos más grandes están en Norteamérica, pues tiene completamente sentido, ¿no? Una de las últimas preguntas, Marcos, porque además estoy en la hora del tiempo que tengo contigo y quiero aprovecharlo al máximo. Esto yo creo que es ya de planificación financiera y no necesariamente tributario o desde el punto de vista de conformación de empresa en Estados Unidos. ¿Qué claves has visto tú de las recomendaciones que has dado y los resultados que han obtenido tus clientes? ¿Cuáles han sido esas mejores recomendaciones o claves, secretos, hacks que les has dado, que han sido los huevos de oro que les has dado a tus clientes o que tú mismo has aplicado, porque tú mismo con tu empresa has logrado implementarlo para escalar, que financieramente ha hecho tu negocio saludable y ha hecho que crezca? ¿Cuáles son esos hacks desde el punto de vista de planificación financiera que le darías a cualquier founder y a cualquier empresa en crecimiento? Presupuestos, 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 presupuestos. Para mí no tiene Ok. otra clave. Lo que pasa es que para jugar el juego de presupuestos a veces se requiere un poco de infraestructura en lo financiero, ¿no? Por presupuestos me refiero a lo que ocurre antes de tú ejecutar los gastos y de pagar y de echar a andar la cosa, ¿no? Es tomarte el tiempo de proyectar y en modelos sencillos, precio por cantidad, P por Q. ¿Cómo pienso recibir mis ingresos? ¿En qué proporción y en qué temporalidad? Y hacer lo mismo con tus gastos. ¿Ok? Muchas veces nos enfocamos en el tema contable y el tema contable es como nosotros decimos aquí en la oficina, es post-mortem. Ya cuando yo te estoy haciendo una Sí, contabilidad, dando unos estados financieros, ya pasó todo. A veces me dicen que Marco, ¿y cómo podemos resolver esto? Y yo que mira, no sé, pero el DeLorean y la máquina del tiempo se me fundió. Pero me encantaría poderme montar y ir atrás y decirte no hagas este gasto ahorita o haz este gasto después. Entonces yo creo que ese es el juego más importante. Nosotros lo trabajamos dentro del apoyo a nivel de fundraising. Nosotros nos especializamos en hacer modelos de proyección. Y a veces los founders y la mayoría de los founders y cualquier emprendedor, no solamente ocurre en startups, acuden a nosotros cuando quieren levantar capitales. Quique Marco, yo necesito un modelo que tire fuegos artificiales y que me diga que vamos a valer 100 millones de dólares el año que viene. Y yo, hermano, por supuesto que yo lo puedo hacer. Incluso yo me puedo poner a picharlo contigo y te aseguro que no importa qué genio de finanzas esté enfrente de nosotros, nos lo vamos a ganar. Pero la idea es que esta inversión que tú estás haciendo conmigo te dé una especie de blueprint, sea para ti algo, un mapa que tú vas a ir siguiendo. Y esto es solo con el presupuesto. De hecho, yo lo que hago es ponerlos a ellos a que se den coñazos con los presupuestos y a que busquen información y que busquen presupuestos, que sepan cuánto van a gastar, cómo lo van a gastar, de manera
de que cuando levanten capital estén claros del monto que van a pedir, porque sabes que es bien feo hacer tu ronda de levantamiento y quedarte sin gasolina a mitad de camino, pone en tela de juicio muchísimas cosas sobre el criterio de los founders. Entonces, creo que el juego más importante y la manera en la que se conecta con todo esto es tener un presupuesto. Me encanta presupuesto, presupuesto, presupuesto. Este es el gran, voy a decir, epifanía incluso que ha tenido Marco con sus clientes, consigo mismo, respecto a la planificación financiera. Y como dice, Y les diría, yo sé que es complicado. Yo obviamente tengo un departamento y yo en mi empresa lo único que yo no manejo directamente ni sobre lo que tomo decisiones ejecutivas es sobre finanzas, ¿ok? Yo tengo un equipo de personas que a mí me siente y me dice, este presupuesto se te fue por aquí, córtame el podcast de allá, el viajecito para allá está cancelado. Y es súper importante porque es donde vas midiendo pulso en lo financiero y vamos a decir, el dinero y los fondos es lo que corre en el cuerpo de una startup, no es como la sangre del cuerpo humano. cash flow. Y te pregunto, ¿qué ha sido, y voy con esta última pregunta, un poco más tono personal, no tan solamente empresarial, porque qué ha habido detrás del Marco Money, antes de que fuera Marco Money, antes de que SmartKeep fuera SmartKeep, en Delaware y en Florida, y con oficinas en distintas sedes, y con un equipo gigantesco, hablando de levantamiento de capital, y haciendo joint ventures. Usando Antes de, fans. sí, sí, vamos a usar todos los fancy words que sepamos en esta oración, y voy con la siguiente pregunta. Bro, como te comentaba, ahorita ya más a tono personal y que me gustaría saberlo, antes de que de Marco Money, fuera Marco Money, en tus inicios, todo lo que has vivido, ¿cuál sería, brother, esa lección o lecciones que te hubiese gustado saber al inicio? ¿Qué le diría Marco Moni de hoy a ese Marco Padilla iniciando toda esta misión y propósito que tienes por delante y todo lo que has construido? ¿Qué te hubiese gustado y qué le dirías? ¿Qué lecciones le darías a ese Marco iniciando? ¿Qué te hubiese gustado saber en los principios y que hoy para ti es natural o le transmites a tus clientes en el día a día? Totalmente, bro. Mira, o sea, se me vienen mil cosas a la cabeza, pero voy a conectar con algo que ocurrió hace unos meses, ¿ok? Y fue en el Tech Week de Miami. Estuvo de speaker Andrés Moreno, de Open English, ¿ok? Que yo sin saberlo conecté con la idea y dije, él es el entrepreneur venezolano OG. O sea, esta era una persona que estaba en Silicon Valley y que hablaba de startups antes de que esto fuese algo mainstream. Y el pana nos dijo algo que a mí me explotó la cabeza. El bicho nos agarró y nos dijo y que, miren carajitos, sean pacientes. Cuando yo fui a Silicon Valley a pedir plata, nunca se le había dado financiamiento a una startup latinoamericana. Open English fue la primera. Si acaso se tenía conversaciones de VC y de capital de riesgo. Y él estuvo en ese proceso, creo que fue durante 3 años, ¿ok? Bootstrap, o sea, con sus propios fondos. Bueno, Y nos dijo, y ustedes que preparan una ronda de financiamiento, no la levantan en 3 meses, se quieren lanzar por la ventana y quieren mandar el proyecto a la verga. Tengan paciencia. Eso es lo que yo me diría, y no solamente por el tema del levantamiento de capital. ¿Ok? Uno vive en una hiperrealidad que está demasiado acelerada ahorita. Cuando las vainas no están ocurriendo, uno se frustra y básicamente empiezas a entrar en un rant en el que empiezas a generar daño colateral, ¿ok? Entonces, yo sé que sí. hay momentos de incertidumbre en donde no tienes muy claro cuál es el rumbo, pero si tienes claras tus convicciones, si tienes clara tu posición como emprendedor, o el secreto, el mal llamado secreto es estar ahí puesto, llueva, truene o relampaguee, yo creo que sería eso lo que le diría. O sea, eso es lo que le diría al Marco de hace 8 años, o sea, antes de empezar mi propio proyecto, porque eso también es otra realidad. Hay emprendedores que arrancan sumamente jóvenes, brother, y no han tenido roce de negocios, no han tenido experiencias previas y les va mal a la primera y se desmotivan. Y es como que, hermano, tú sabes cuánto inventé yo con plata de los demás, cuántos trabajos hice, para cuántas personas trabajé antes de poder pegar la mía. Sería incontable. O sea, yo creo que incluso antes de Smarky, y yo lo hablaba con mis socios, era como que hermano, o sea, esto tiene que funcionar. Yo ya he metido demasiado fouls, o sea, uno se metía en esa película. Y es mentira, puedo haber cometido, yo puedo haber cagado 3 compañías más y, y no hubiese pasado absolutamente nada. Pero creo que lo que necesitamos los emprendedores, sobre todo los emprendedores jóvenes, yo creo que eso es una ventaja que tienen cuando tú ya hablas
con un emprendedor experimentado, una persona de negocios experimentada. Yo creo que eso es uno de los elementos que más se diferencia, ¿ok? Uno se genera una cantidad de estrés innecesaria porque no es paciente, uno se genera estrés innecesario por cosas que no están ocurriendo en los tiempos que uno tenía planteados, que ni siquiera dependen de nosotros. Entonces, yo eso es lo que invito y sería el consejo que le daría a la audiencia y que le daría al Marco de hace 10 años es, viejo, ten paciencia. Pero qué buen consejo. Me encanta que además viene de una fuente muy fidedigna y que tiene mucha autoridad también en la industria. Exacto. Y que además venga, sí, que venga también de una experiencia que tuviste recientemente, ¿no? Me encanta que esté además muy fresco esto. Gran lección, ten paciencia, aguanta la pela con determinación y propósito. Que va a llegar y vas a cagarla una, dos, tres, las veces que sea necesario para que pegues la tuya, para que pegues tu oportunidad, Ese es tal el juego, cual. le tienes que agarrar el gusto. Yo se lo voy a complementar con 2 cositas más. Primero, ya ahorita cuando la cosa a nosotros se nos pone ruda y yo me siento con mi socio, como les digo, es el que lleva todos los temas que tiene que ver con finanzas, llega preocupado, mira, que estamos, que las proyecciones, ahorita, que el indicador X, Y, Z, y yo, que hay un problema, ok, vamos a solucionarlo. Y es como que, viejo, si ya en este punto nosotros no hemos hecho las paces con que en lo que somos sumamente buenos es resolviendo problemas, ya es innecesario seguirse agregando estrés, ¿ok? Tienes que hacer las paces con eso y decir, este es mi momento de brillar. Yo agarro y digo, coño, ya tenía mucho rato tranquilo, vamos a ver qué salimos a resolver. Hay que agarrar el gustico, hay que agarrar el gustico, hay que entender que eso forma parte del viaje y es uno de los elementos diferenciadores, o sea, hazte sumamente bueno en eso. Qué buen consejo. Creo que muchas personas necesitaban escuchar esto. Yo también, siéndote muy honesto, toda esta entrevista, todas las entrevistas de este podcast necesitaba escucharlo y creo que esto es un mensaje que busco difundir para otras personas, pero que termina siendo muy personalmente para mí y que busco también esparcirlo para otros. Lo tuvieron el día de hoy, Marco Moni, Marco Padilla en el Deep Tech Talks. Nos da no solamente consejos de cómo, consejos prácticos y hacks y estrategias tributarias para startups, para productos tecnológicos. Generalmente nos da la importancia de lo que es tener una operatividad y tener toda tu infraestructura, tu estructura legal, contable en Estados Unidos y el por qué hacerlo no es un capricho, no es algo que está de moda, es algo que es algo estratégico. Y por último, por supuesto, dos lecciones importantes. Una de ellas es cuál es la clave de la planificación financiera. Presupuesto, presupuesta tu vaina, la contabilidad es post-mortem, eso no se puede cambiar, el presupuesto sí te permite anticiparte a los hechos. Y No por se puede último, no se- disclaimer, es un consejo financiero. Y por último, una gran lección, tengan mucha paciencia para todos los startup founders, para todas las personas que están en una empresa en crecimiento. Este consejo va para todos los que están escuchando, va para nosotros también, incluyéndonos. Tengan paciencia, tengamos paciencia y seamos muy buenos, convirtámonos en personas que sean muy buenas resolviendo problemas constantemente. Marco, esta conversación cierra de esta manera, el mejor conocido Marco Moni, una charla que estuvo llena de claridad, de hacks prácticos, de Mira, verdades necesarias en la cara que nos dice Marco el día de hoy. Quien no vea este podcast está perdiendo no tiempo se viendo. está haciendo. Y les voy a dejar una joya. Yo hablo de hace 10 años yo estaba trabajando con Joel, ¿ok? Y si una de las razones por las que hacemos contenido es porque hay un poco de gente vendiendo humo y haciendo contenido con mucha forma y con poco fondo, y este pana sabe muy bien de lo que está hablando, este pana sabe muy bien a quién está invitando a Deep Tech Talks, y mira, de verdad, para mí es un gusto formar parte de este espacio. El próximo, bueno, se viene el crossover, el Marco Money Podcast allá en la isla, así que prepárense, estén atentos. Directo desde el Caribe para el mundo, si estás emprendiendo ya sabes, la contabilidad no es solo un tema legal o tributario, es una herramienta estratégica que te va a ayudar a acelerar tu negocio. Ya saben qué hacer, no pierdas tiempo, no veas Netflix, no estés scrolleando en Instagram, trata a Marco Moni, asesórate y acompáñate con un equipo de expertos. Marco, gracias mi brother por Las este entrevista. son gratis también, así que no se preocupen. Exacto. Ya saben, tienen permiso oficial de la Illara Marco. Tienen el permiso de Joel y Marco. No, todo autorizado, pero tienen que decirme, te vi en Deep Tech Talks y me tienes que, es más, voy a meterme, lo voy a preguntar yo a él, a ver si están suscritos al canal. Qué monstruo. Hermano, gracias por el tiempo. Te mando un abrazo Un abrazo. gigante, mi bro. Y seguimos construyendo, hermano.